Y vamos a buscar en una escritura que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 1. El versículo que quiero leer es el 17 y 18. Y quiero que me siga con la vista. Quiero que esté usted atento a lo que vamos a leer. Y después vamos a buscar otra escritura que les voy a decir cuál es. Dice así, Apocalipsis 1:17. No temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y he sido muerto, y aquí que vivo por siglos de siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Juan en Patmos tuvo esta visión gloriosa. No temas, el Señor le dijo, yo soy el primero y el último. Amén. El que vivo y he sido muerto. También en el mismo capítulo 1 él hace referencia a él mismo, diciendo que él es el alfa y la omega, el primero y el último. Amén. Después en Marcos dice la escritura que estas mujeres, aquellas hermanas, en aquella mañana, fueron al sepulcro, compraron drogas aromáticas para ungirle. La Biblia dice como pasó el sábado, o sea, la Biblia dice que fue el primer día de la semana, o sea, fue el domingo, la mañana de resurrección, el primer día de la semana. Amén. Ahora bien, estas escrituras nos hablan de algo muy grande, muy hermoso. Siendo Él el primero y haciendo énfasis en el primer día de la semana. Y el profeta de Dios, en este mensaje, ya salido el sol, nos hace aquí, el profeta nos enseña qué fue lo que sucedió cuando hubo un primer día de esta tierra. Amén. Él dice que la tierra estaba en oscuridad completa. En otro mensaje dice, estaba completamente en un caos, oscuridad, tinieblas, y toda la tierra estaba cubierta de agua. Amén. No podía nadie vivir en esas circunstancias. Pero dice el profeta de Dios que Dios en aquel día, que no puedo olvidar estas palabras, Él dice, el primero en la tierra. Hubo un primer día. La Biblia habla del día primero. Amén. Hubo un primer día. Cuando la Biblia dice que Dios habló y Él dijo, sea la luz. Amén. Sea la luz. Y Él habló esas palabras porque sabemos que allá donde estaban esas aguas, el profeta dice que debajo de esas aguas había simiente para ser traída a vida. Y la simiente necesitaba de la luz del sol.
La simiente necesitaba de esos rayos cálidos para poder vivir. Amén. Por eso en aquel gran día, fue un gran día para esta tierra. El profeta dice de que se pudo apreciar una lucecita sagrada. Amén. Dios tomó esa forma, la forma de una pequeña luz que podía aparecer y desaparecer. Los lectores de la Biblia le llamaron el Logos. Amén. O sea, un renuevo de él mismo. En esa forma visible, amén, Dios habló la primera vez en ese primer día. Sea la luz. Y la luz vino a existencia. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? No sabemos, pero la palabra se cumplió de manera perfecta porque Dios lo habló. El profeta dice que hubo una primera mañana. Hubo una primera luz en aquel primer día. Hubo un principio de todas las cosas. Amén. Y la palabra de una manera perfecta lo habla en el capítulo 1 de San Juan. Hablando que en ese principio estaba el verbo, la palabra. O sea, Dios allá estaba en ese principio. Porque Él ha hablado en su palabra que Él es el principio. Amén. En ese primer día, el profeta dice, la primera luz que brilló sobre la tierra fue la palabra hablada de Dios. La palabra, hermano, señoreó en aquel día y señorea en este día sobre nosotros también. Pero hubo un primer día, tan solo podamos en esta mañana que nuestra mente y nuestro corazón vayan hasta aquel día. Que el Espíritu Santo pudiera transportar nuestras mentes y corazones y pensar lo glorioso que fue aquello. Después de haber sido un caos de tinieblas, oscuridad, pero dijo el profeta, en ese día glorioso, la luz del sol brilló por primera vez. Fue un amanecer glorioso, porque también allá estaba la palabra, la primera luz brillando sobre aquella simiente de Dios, para traerla a vida. Amén. Eso es lo que hace la palabra. La palabra nos da vida, porque la palabra es Dios y la vida es Dios. Amén. Amén. Entonces es precioso. La Biblia dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios mismo. Allá estaba porque su palabra, allá estaba poniendo en orden todas aquellas cosas. Amén. Gloria al Señor. Ahora, en ese primer día, la palabra nos sigue hablando de algo tan glorioso. Cuando se habla la primera escritura donde se expresa en la edad de la Odisea, vuelve la palabra a hablar de algo tan hermoso
en el primer versículo a la edad de la Odisea. He aquí dice el amén. ¿Quién es el amén? Amén. Él es el Dios del amén. He aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Él es el principio, Él es el número uno. Aleluya. Gloria al Señor. Pero quiero decirle algo para usted que conoce este mensaje. El profeta dice unas palabras tocante a esa escritura. Los que creen en las religiones que creen en tres seres en la deidad, o creen en dos seres en la deidad, o creen en más seres en la deidad, también usan esa escritura para apoyar sus creencias. Pero para nosotros un profeta vino y nos enseñó la verdad de esa escritura. Al hablar que Él es el principio de la creación de Dios. Esas palabras no quieren decir como muchos piensan. Hay gente que enseña, óigalo, hay gente que enseña que Jesús fue creado primero. El profeta dice que no. Amén. Basándose en esa escritura. El profeta dice, si alguien quisiera decir como que Dios creó a Dios, eso no concuerda con el resto de la Biblia. Pero recuerde que un profeta tiene autoridad de Dios para decir eso. Porque a ellos viene la palabra. Él dijo, más bien quiere decir aquel que da principio o el autor de la creación de Dios. De una nueva creación también. Él creó todas las cosas. Amén. Entonces la manera correcta es aquel que da principio. O también el autor de la creación de Dios. Es Dios mismo. Amén. El único Dios poderoso. Pero el profeta dice que Él es el autor también de toda la creación y de una nueva creación. Y al hablar de una nueva creación, eso tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con la iglesia. Porque anteriormente vivimos en pecado, vivimos en maldad, practicando toda clase de inmundicias. Pero la Biblia dice que ahora somos una nueva creación, porque el gran creador ha creado de nuevo a su pueblo. ¡Aleluya! Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, ahora todas son hechas nuevas. La Biblia dice que somos hechura suya, creados por Él para buenas obras. Es una creación nueva. Porque viviendo la antigua vida, nadie puede servirle a Dios. Pero Dios ha hecho nuevas criaturas. Amén. Porque Él es el autor. Él es el autor de la creación. El único Dios todopoderoso. Él es el autor de la creación. Ahora, por eso dice la Escritura, el principio de la creación de Dios. O sea, aquel que da principio. El autor. Amén. Amén. Y el profeta dice, verá, le estoy citando en la edad de la Odisea. El profeta dice que Dios vino a nosotros. Y el apóstol San Pablo nos habla de ese glorioso misterio
de la piedad. ¿Y qué cosa es el misterio de la piedad? Dice que Dios ha sido manifestado en carne. Ahora bien, usted recordará, gloria al Señor, que ese Dios todopoderoso, siendo el gran creador, dice el profeta que Él creó una célula de sangre. Amén. En el vientre de aquella joven mujer virgen. El profeta nos enseña en los sellos, antes de que José la tocase, Dios llegó primero. Amén. Antes de que José se uniera a ella, Dios llegó primero. Por medio de su palabra, amén, que creó todas las cosas, Él es el creador. El profeta dice que Dios condescendió, el mismo Dios, no una segunda o una tercera persona. Él mismo bajó y se creó un cuerpo para sí mismo. Por medio de aquella célula de sangre, allá tomando una matriz virgen, a la cual varón no había llegado jamás. O sea, Dios tuvo allá también, gloria al Señor, fue aquella primera vez, amén, Dios se creó su propio cuerpo. Por eso la Biblia lo declara a Él como Emmanuel, Dios con nosotros. El único Dios todopoderoso. Amén. Ahora bien, Pablo, hablando acerca de este acontecimiento tan grande, amén, ¿cómo fue que Dios vino a nosotros? Los apóstoles hablaron de esto. Juan dijo que le palpamos, le tocamos lo que nuestros ojos habían visto, le vimos lo que habíamos oído, tocante al verbo de vida. Ahora bien, Pablo dice estas palabras en Colosenses capítulo 1. Amén. Él dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Porque el profeta dice, Él encabeza esta nueva raza, Él encabeza esta creación, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el primogénito de los muertos. Otra vez el número 1. Para que en todo tenga el primado. Otra vez la palabra lo coloca como el número 1. En toda la palabra se habla a Dios como el número 1. Aleluya. Amén. Amén. Ahora, gloria al Señor. El número 1, el autor de la creación. Amén. La cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Su primera luz que brilló fue su propia palabra. Oh, hermano, la palabra es perfecta. Ahora, quiero mencionarle lo que el profeta habla en una escritura. Siempre en este mensaje ya ha salido el sol. Hablando acerca del Levítico 23. No le pido que lo busque, solamente que usted te escuche.
Levítico 23, 9 al 11 nos habla de una fiesta. Y dice que cuando segaren la mies, cuando recogieren los primeros frutos de la mies, traeréis la ofrenda al sacerdote, un homer por primicia. Y consultando en la tabla de pesos en la escritura, verá algo así como 3.7, ¿verdad? De peso. Una buena cantidad. Amén. Dice que cuando se segaba la mies, se recogían los primeros frutos de la siega. El creyente tenía que traer al sacerdote aquella primicia. Amén. Los primeros frutos. El sacerdote recibía aquello y dice la Biblia que el sacerdote tenía que mecerlo delante de Jehová para que seáis aceptos. Amén. Ahora la Biblia dice, el primer día de la semana lo mecerá el sacerdote. Ahora usted lee en Levítico 23, nos habla también de las fiestas solemnes. Y en el mensaje Futuro Hogar de la novia, el profeta también vuelve a mencionar eso. Dice que todas las fiestas solemnes se tenían que realizar en día sábado. Porque sábado era el séptimo día, el día séptimo de la semana. Amén. Todas las fiestas solemnes tenían que ser hechas en sábado. Pero cuando Dios habla tocante a esta ofrenda, a esta fiesta de la mecida de la gavilla, que la gavilla eran esos primeros frutos. No podían ser los últimos, tenía que ser lo primero. Tenía que ser la primicia, tenía que ser los primeros frutos que se arrancaban, eran para el sacerdote. Él lo tenía que mecer, pero dice la Biblia, no el sábado era el domingo, era el primer día de la semana, mostrando que el primer fruto se mecía el primer día de la semana. Amén. Otra vez la Biblia coloca a nuestro Dios como el número uno. Amén. Amén. Ahora ellos traían la ofrenda, los primeros frutos. El sacerdote lo recibía. Él tenía que mecerlo ante Dios para que usted sea acepto. Amén. Y eso tenía que ser hecha, esa ceremonia, el primer día de la semana. El profeta dice, ellos en fe creían que al haber traído esos primeros frutos de la siega, ellos en fe creían que el resto de sus frutos se daría también. El resto también maduraría. Amén. Ahora el profeta dice en el mensaje, ya ha salido el sol. Ahora Él, Cristo, del trigo de Dios, dice el profeta, Él es el primer grano. Él es el primer grano en llegar a madurez. Amén.
Por eso Jesús murió por nosotros. Por eso derramó su vida por nosotros. Apocalipsis 1 dice: aquel que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. La Biblia dice que somos salvos por la sangre de Dios. La propia sangre de Dios fue derramada para lavar nuestros pecados. Él es el primer grano en llegar a madurez. Él es el primer grano que resucitó de los muertos. Él es el primer grano que ascendió. ¡Aleluya! El primer fruto. Ahora, Jesús murió, tuvo un sepulcro, y el profeta dice que resucitó el primer día de la semana. Él murió un viernes por la tarde y resucitó el domingo por la mañana. La Biblia dice que 3 días estaría en la tumba. En preguntas y respuestas, alguien le hizo la pregunta al profeta. Le dijo: hermano, si Jesús resucitó en la mañana, como que la persona había entendido que no habían llegado a cumplirse 3 días completos. El profeta fue claro, él le respondió: bueno, la ley de la corrupción entra a las 72 horas. Y de acuerdo a la profecía, también en el libro de los Salmos, ese cuerpo bendito no se podía corromper. Por cuanto era el cuerpo de Dios, el tabernáculo de Dios en la tierra, no podía haber corrupción. ¡Aleluya! Él resucitó antes de que ese tiempo se cumpla. El domingo en la mañana, ya ha salido el sol, trajo un mensaje también. Él se ha levantado de los muertos. Amén. El primer grano en llegar a madurez fue sepultado y resucitó el primer día de la semana. El profeta dijo: cuando el sol brilló en aquel primer día de la tierra, trajo un mensaje. El mensaje era que habría vida. Por cuanto ya estaba el sol presente con sus rayos cálidos para darle vida a las simientes que estaban bajo las aguas. Ahora, en aquel día glorioso, en el día de la resurrección, cuando aquellas hermanas llegaron con las drogas aromáticas, el primer día de la semana, allá encontraron que la piedra estaba movida, allá estaba el lienzo, pero él ya no estaba. Fue proclamado un mensaje: él no está aquí, él ha resucitado. ¡Aleluya! Amén. Entonces, por eso Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él encabeza esta nueva raza. Él murió, Él fue sepultado y Él resucitó. Él dijo: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Nunca antes nadie había dicho eso, pero eso Él lo dijo. Él probó que Él es Dios. ¡Aleluya! Él resucitó. ¡Aleluya! El primer grano que resucitó. El profeta dice: del trigo de Dios, Él fue la primicia. Fue levantado entre el cielo y la tierra, fue puesto en la cruz y derramó su sangre. El profeta dice: cuando Él ascendió a la diestra de la majestad en las alturas, dice que ascendió meciendo la mano. La palabra es perfecta.
todo lo que está hablado tocante al Señor, el profeta lo dice al abrir la Biblia. Allá vemos a Cristo, allá está, la palabra lo expresa a Él. Aleluya. Ahora, tengo unas escrituras a las que quiero referirme, que tienen que ver con el tema. Vamos a abrir en Lucas capítulo 19. Él un día en la tierra mandó a pedir prestado un animal. Y quiero que note que aún esas cosas que para muchos pudieran ser quizás sin importancia, para la novia no lo son. Para la novia representa algo, porque toda su vida de él representó algo en la tierra. Lucas capítulo 19. Amamos leer su palabra. Dice así, 19:29. Dice así: y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de las Olivas, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, en la cual como entrareis hallaréis un pollino atado, en el que ningún hombre se ha sentado jamás. Desatadlo y traedlo. Cuando él nació en una matriz prestada, el profeta dijo: una incubadora humana, a la que hombre no había llegado jamás. Él un día en la tierra mandó a pedir este asno, porque la Biblia dice que allá se sentó sobre este asno y él cabalgó hasta Jerusalén. Cuando sus discípulos y la gente iban con palmas adorándole. La Escritura dice que en ese asno, amén, o como dice la Biblia, el pollino, era el hijo del asno. Zacarías 9:9, la profecía, explica también eso. Pero la Biblia dice que en ese asno no se había sentado nadie jamás. Amén. El Señor fue, ¿qué cosa? El número 1 en darle uso a ese asno. Allá estaba para él. La Biblia dice que él les dijo, si le preguntan qué hacen desatando eso, como diciendo, ¿quién les dio permiso? Ustedes digan, el Señor lo necesita, el Señor lo ha menester, luego lo devolverá. Pero nunca nadie se había sentado, a él en eso también fue el número 1. Vamos a ver otra escritura, se encuentra en Lucas 23. Lucas 23:50. Dice así, ¿lo hallaron? Observe otro dato bien sobresaliente, que todas estas cosas nos deben de poner a meditar en algo, que ahorita le voy a decir. Amén. Lucas 23:50. ¿Lo hallaron?
Y he aquí un varón llamado José, el cual era senador, varón bueno y justo, el cual no había consentido en el consejo ni en los hechos de ellos, de Arimatea, ciudad de la Judea, el cual también esperaba el reino de Dios. Este llegó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitado, lo envolvió en una sábana y le puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual ninguno había aún sido puesto. ¿Correcto? En el cual ninguno había sido aún puesto. Él cabalgó en un asno donde nadie se había sentado. Él fue el número 1. Él nació de una matriz que varón no había conocido. Él fue el número 1. Él fue sepultado en un sepulcro labrado en la peña, en el cual nadie había sido puesto. La Biblia en todos los momentos le da a él el número 1. Le da a él el primado. Él es el principio. Él es el alfa y el omega. Él le da la palabra, el número 1 en todas las cosas. Aleluya. Ahora voy a cerrar mi Biblia, ¿verdad? Porque el aire me la está revolviendo, pero todavía no terminamos. Amén. Porque a veces cuando el predicador cierra la Biblia, ya hay gente que ya está cerrando las bolsas de mano y ya están empezando a jalar el abrigo, ¿verdad? No. Nosotros amamos al Señor. Yo vine a la reunión a gozarme, a alabar al Señor. El diablo nos puso tanto estorbo para poder llegar. Pero aquí estamos, donde Dios nos vio. Ahora, el profeta dice de lo que le estoy hablando. Ahora en el mensaje, el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 2, parte 2. Ahora, amigos, oigámosle a Él. El Espíritu Santo hablando en nuestros medios, mostrando diversos milagros y señales y maravillas. No dejemos que pase como un acontecimiento común. Recordemos que es Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos, confirmando su palabra. Debemos hacerlo. Oh, por favor, hágalo, atienda. Deje que cualquier cosa sea secundaria. Aún su hogar, su esposo, su esposa, sus hijos, lo que pudiera ser, póngalo en segundo lugar y coloque a Dios primero. Usted dice, hermano Branham, aún sobre mis hijos, sobre cualquier cosa, coloque a Dios primero. Coloque a Dios primero. Dios debe de tener el primer lugar en su corazón, el primer lugar en su vida, el primer lugar en lo que haga o lo que usted sea. Dios debe ser primero. Él no quiere estar en segundo lugar. Él no merece el segundo lugar. Él merece lo mejor. Él merece lo primero. Y todo lo que tengamos, Él lo merece. Bendito sea su santo nombre. Ahora, aquí surge una pregunta para todos nosotros. El profeta dice que la primera luz que brilló fue la palabra hablada de Dios. En aquel primer día del mundo, de la tierra, en aquel primer amanecer tan majestuoso, con los cálidos rayos del sol.
Él representó la primicia, la ofrenda mecida, el primer día de la semana. El primer grano en llegar a madurez. El primer grano en penetrar los cielos. Amén. Y todo en su vida de Él representó el número 1, ya lo leímos. Todas las cosas que Él tuvo que usar representaron el número 1. Él se lo dijo a Juan: Juan, no temas, yo soy el primero y el último. Él dijo: yo soy el alfa y la omega, yo soy el primero y el postrero. La Biblia le da a Él el primer lugar en todo tiempo. La pregunta es, ¿la iglesia se lo da? Ahí está la cosa. Ahí está la cosa. La Biblia le da a Él el primer lugar siempre. El profeta de Dios le dio el primer lugar a Jesucristo en su vida siempre. La pregunta es, ¿y nosotros se lo estaremos dando? Libro de Hebreos, acabo de leer, el profeta dice: deje que cualquier cosa sea secundaria. Aún su hogar, aún su esposo, aún su esposa, aún sus hijos. Hablando, ¿verdad?, de darle el primer lugar a Dios. No desatenderse de sus obligaciones que la Biblia le ha dicho, pero dándole en su vida el primer lugar a Dios. El profeta dice: Él no merece el segundo lugar. Él merece ser siempre el primer lugar en nuestras vidas. Ahora, en el libro de Hebreos, aquí lo que estoy leyendo, en este mensaje, el libro de Hebreos, capítulo 2, parte 2, el profeta nos habla de cuando en Israel el pecado y la maldad, la idolatría, había prosperado de una manera tremenda. Tanto que los altares de Dios fueron destruidos y en su lugar fueron levantados altares a Baal. Porque había un hombre corrupto, había un hombre malvado gobernando allá, pero prácticamente él no gobernaba. El profeta dice que su mujer detrás de él estaba para instruirle. Fue cuando Israel fue lanzado a la idolatría de una manera tremenda. Ahora Dios envió a su profeta, porque Dios no cambia su manera de obrar. Él envió a su profeta, quien llegó hasta allá donde estaba Acab. Y le dijo, se paró ante el rey y le dijo: vive Jehová y vive tú. O sea, vive Jehová delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío todos estos años, sino por mi palabra. La Biblia dice que los cielos fueron cerrados 3 años y 6 meses. No llovió. Y al no haber lluvia, pues no hay nada que pueda vivir. La tierra subsiste también por el agua. Al no haber lluvia, no hubo nada que sembrar, no hubo nada de cosecha, no hubo nada de alimento. En 3 años y medio, la gente comenzó a morir de hambre. Bien, dijo el profeta, los juicios de Dios cayendo. Pero bueno, Dios le habló a su siervo. Aquí entra el tipo de la novia, que el profeta habla en alimento espiritual en su debido tiempo. Levántate y vete al oriente, allá en el arroyo de Querit, porque ahí he mandado a los cuervos que allí te sustenten. Amén. En este caso Elías tipifica a la novia, dijo el profeta. Siendo guardado allá, Dios
Dios proveyéndole un lugar para que él reciba su alimento natural, mientras que el mundo estaba muriendo por la sequía. Ese es un tipo de la novia, que hoy en Cristo ella tiene el alimento espiritual en su debido tiempo. Ella tiene la palabra, ella tiene la revelación, mientras en el mundo hay sequía. Ahora bien, los cuervos, dice la Biblia, que le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y el profeta dijo claramente que era pan y carne, la carne estaba cocinada. ¿Cómo le hicieron? Eso no es asunto mío. Yo solamente lo creo como está escrito. Lo tomo como la Biblia lo dice, como la palabra lo ha dicho, porque tenemos un Dios que hace maravillas. Él alimentó a su siervo. Ahí estaba Elías tomando el alimento de Dios. Pero como no había llovido, dice la palabra que el arroyo se secó. Amén. Y Elías, ¿verdad? No se puso a pensar como hacemos nosotros. ¿Y ahora cómo le hago? Hay hermanos, ¿verdad?, que cuando pasa algo así, todavía se vuelven temperamentales. Sale a flote un temperamento, ¿verdad?, que por ahí no se les conocía en público, pero existe, ¿verdad? Cuando no hay dinero y el esposo se quedó sin trabajo, ¿verdad?, y hay deudas, por ahí a las hermanas aparece un temperamento que no se les conocía en público, pero allá está, ¿verdad? Y a veces hay problemas en la casa, ¿verdad? Bueno, pero Elías, quiero que note que Elías no era de esos. Elías se quedó tan sereno porque él sabía quién es su Dios. Y el Señor le dijo estas palabras: ahora ve allá a Sarepta de Sidón. Allá a una mujer viuda yo he mandado, a una mujer viuda que te sustente. Pudiera pensar la gente, ¿por qué no lo mandó con un hombre rico? ¿Por qué no lo mandó con un hombre que tenga una buena hacienda, que tenga sus graneros llenos? No, no, no. Dios sabe cómo hacer las cosas. Nosotros no sabemos, nosotros dependemos de Él. Amén. Ante todo problema fuimos enseñados a esperar en Dios, a saber esperar en Dios. Elías obedeció lo que Dios le dijo, él llegó a Sarepta de Sidón. Ahora dijo el profeta, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a dejar esto, dice, y vamos a ver del otro lado, ¿verdad? Vamos a ver qué pasó del otro lado de la escena. Los juicios habían golpeado. Ya había una mujer que era viuda, su esposo había muerto, solo tenía un hijo, y no había comido nada en 2 o 3 días. Era una situación terrible, era una situación crítica la que vivía aquella mujer. El profeta dice que ella tenía solamente, cuando su niñito le pedía de comer, allá en la tinaja de la harina solamente había un puñado. ¿Cuántos gramos podría llevar un puñado? Es todo lo que había. Y en la botija del aceite solo había un chorrito de aceite. Apenas la cantidad exacta para amasar, humedecer ese puñado de harina y amasarlo. Y tenía ella por allá un poco de agua. Y dice la palabra que ella agarró 2 leños, 2 cerojas, y salió al patio para ponerlos, el profeta dice, en forma de cruz.
prenderle fuego en medio para que arda y mantenerse empujando los leños para preparar el pan para ella y para su hijo. Un pedacito de ese pan, no era todo el pan, era la mitad para ella y la mitad para su hijo. Comer el pan, beber ese poco de agua y esperar el desenlace fatal. Esperar la muerte. Amén. Y ella salió, el profeta dice, cuando ella se agachó para recoger las 12 hojas, oyó una voz que le habló. Mujer, te ruego que me traigas un poco de agua para que beba. Y ella volteó a ver y encontró un hombre anciano de cabeza calva. Y ella sintió en su corazón algo. Ella pensó, pobre señor, pues agua sí me queda un poco, le puedo dar un poco para que tome. Cuando ella se dio la vuelta para ir a buscar el agua, vuelve a decir el profeta, y en tu otra mano me traes un bocado de pan. Ella se volvió, vive Jehová que pan no tenemos. No ha llovido sobre la tierra. Solo tengo en la tinaja un puñado de harina y tengo un chorrito de aceite en la botija. Y es lo que yo iba a preparar ahora para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos muramos. Y quiero que note la fe de esa mujer. En ese momento el Espíritu Santo hizo acto de presencia. En ese momento el Todopoderoso ahí estaba. Él habló por los labios de aquel profeta. Le dijo, hazme a mí primero, aleluya, hazme a mí primero, pon a Dios en primer lugar, hazme a mí primero, después ve y prepara para ti y para tu hijo, así ha dicho Jehová. La tinaja de la harina no escaseará, la botija del aceite no disminuirá, hasta que Jehová haga llover sobre la tierra. ¡Aleluya! Poderoso es el Señor. Ella obedeció a la palabra, ella puso a Dios primero. Ella fue, ella trajo el pan, ella trajo el agua, le dio el primer lugar a la palabra, le dio el primer lugar a Dios. Ahora cuando ella fue, Dios le volvió a hablar, ahora ve y haz para ti, para tu hijo. Ella sabía que ya no había, pero cuando ella fue y metió la mano, había más harina. Había más aceite. El Todopoderoso creó aquella harina. El Todopoderoso creó aquel aceite. Él es Dios. Él obra cuando usted le da el primer lugar de su vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya. Porque Dios es grande. Aquella hermana alimentó a su hijo, se alimentó ella. Alimentó a aquel profeta. La Biblia dice 1 año. 1 año Dios sostuvo aquella casa. Cada vez que metía la mano, había más harina. La tinaja de la harina no escaseará, esa fue la promesa. La botija del aceite no disminuirá. Dios, Él es el gran creador. ¡Aleluya! En esta edad Él pudo crear ardillas donde no había ni era tiempo. En esta edad Él pudo obrar sus maravillas y las sigue obrando, porque Él es el Todopoderoso. Ahora,
En el mensaje ¿Cómo puedo vencer?, página 26, dice el profeta, usted tiene que vencer eso. Solamente recuerde que usted vive para Dios y tiene una meta, y esa es Jesucristo. Fuera de Él no hay nada que tenga valor, solo Él. En segundo lugar está su familia, y de tercero, usted. Primero Dios, luego su familia, y por último usted. Usted es el número 3, y ese es el fin del camino. Póngase de último, Él lo hizo. Usted tiene que saber darle a Dios el primer lugar de su vida. Ahorita mire esta reunión, ¿desde cuándo el hermano Esteban nos invitó? Ya tiene muchos meses que nos invitó. Y en la iglesia nos estuvimos preparando para venir, pidiéndole a Dios que nos ayude. Y yo entiendo, ¿verdad? Los muchachos están en la escuela, los niños en la escuela, los muchachos en la escuela, los hermanos en el trabajo, las hermanas en la casa. Pero ¿cómo hay gente que no le da a Dios el primer lugar? Cuando empiezan las vacaciones, el primer día de vacaciones que salen los chamacos, yo he visto gente que dice, hermano, hacemos maletas porque nos vamos a la playa. Nos vamos a turistear por allá primero y después vamos a la reunión. Yo sabe que le he dicho a la gente, mejor no vaya a ningún lado. Si no le va a dar el primer lugar de su vida a Cristo, a la palabra, mejor quédese en su casa. Gente que se han matado en la carretera por andar turisteando cuando hay una reunión en curso. Eso es no tener respeto por Dios. Eso es no tener respeto por la palabra. Cuando algún hermano me dice, hermano, yo no puedo ir a la reunión, y si el domingo no hay culto, pues yo mejor me quedo en casa, voy a orar, voy a leer la palabra, voy a estar en comunión con Dios. Sería mucho mejor. Sería mucho mejor. Hay gente que dice, no voy a la reunión, pero me voy a visitar a la tía, a la abuela en otro lugar. Ándale, turisteando, tragando, llenándose la panza, visitando a la familia que están hasta borrachos en estas fechas. En vez de venir aquí, a mí no me interesa nada en el mundo. El mundo está podrido, el mundo está bajo condenación. El mundo se va a terminar un día de estos, pero la palabra permanecerá para siempre. Por eso para mí es Cristo, no es nada. Es Cristo o no hay nada. Aleluya. Primero es Dios. Usted dice, hermano, yo no sabía eso, pues ya lo sabes. Pues ya lo sabes. Hay gente que dice, no, primero vamos a pasear, vamos a la playa, vamos allá, y el último día llegamos a la reunión. No, hijito, no. Primero es la reunión. Amén. Primero es la palabra. Amén. Y después, dice, hermano, pues todavía nos quedó tiempo. Entonces sí. Entonces sí, bueno, pues no hay nada malo, ¿verdad? Salga con la familia, ¿verdad? Lleve a los muchachos que se despejen, ¿verdad? Salga, pasee, platique, despéjese, es correcto. Pero primero, el primer lugar de tu vida es la palabra. Nunca se te olvide, nunca se te olvide. Primero es Dios, antes que todas las cosas. Ya después la familia y por último tú. Otra cosa, ¿cuántos hermanos a veces cuando no tienen trabajo, los he visto,
No tienen trabajo, verá, y por allá a la semana ganan 300 pesos, por allá, o 200. Me decía una vez un hermano, ya hay días que solo para el mandado tengo. Bueno, llega a la casa y le dice a su esposa, mira, solo conseguí 100 pesos. Pero le voy a decir algo. La gente dice, ¿verdad? La hermana le dice, la esposa le dice, ¿sabes una cosa? Pero recuerda que son 90 pesos para nosotros y 10 pesos son del Señor. Así que tú ve y deposítalo, porque así lo enseña la palabra. Ahora, yo conocí gente muy fiel para eso. Muy fiel. Amén. Pero, ¿qué sucedió el día que se consiguió un buen trabajo? ¿Verdad? Ese día ya no tenía solo para el mandado. Ya está cobrando la cosa por vía nómina. Ya anda con una tarjeta del banco. Óigame. ¿Verdad? Ya empezamos a hacer la casita de material y cambiamos el carro por uno más cómodo. Ahora déjeme decirle, nada en contra de eso. Nada en contra de eso. Pero le voy a decir algo. ¿Y dónde sigue estando Dios en tu vida? Porque al rato, cuando ahora sí fue el hermano, ¿verdad? Y cobró su aguinaldo y cobró sus quincenas y cobró todo, ¿verdad? Sale con una sonrisa de oreja a oreja, ¿verdad? Hasta con cuidado, dobla el dinero, no se le vaya a caer un billete de 500, ahí se lo lleve el aire, ¿verdad? Mejor lo dobla, lo arruga, así lo mete en la bolsa. Yo te hago una pregunta. ¿Ya le diste a Dios el primer lugar? Sabiendo que de todo eso que metes en la bolsa, solo es tuyo el 90%. La Biblia dice, el mensaje dice, el profeta dice, que usted debe pagar sus diezmos, que son del Señor. No son tuyos, son de Dios. La Biblia dice que los ladrones no heredarán el reino de Dios. Los ladrones no tendrán el Espíritu Santo nunca en su vida. Pero hay gente que no, hay gente que dobla aquello. Donde se sienta, cuando se levanta, se fija, a ver si no le quedó un billete allá. ¿Verdad? Y se lo achoca en la bolsa, ¿verdad? Y así anda. Se compra ropa, zapatos y toda la cosa para toda la familia y arregla la casa y todo está bien. El problema es que no le dio a Dios el primer lugar. Y después dice, ¿verdad? Bueno, pues es que, hermano, pues yo tengo una responsabilidad con mi familia. Ah, bueno, puso primero a la familia. Ya que vistió a su mujer y vistió a los chamacos y todo. Ahora dice, hermano, yo no tengo zapatos, no tengo ropa, no tengo chamarra. Y como no se regala, tengo que comprarlo. Claro, no te la van a regalar. Hay gente que va y ya gastó. Al rato dice, bueno, y por último, hermano, pues para Dios, santo Dios, pues ya me lo gasté. ¿Lo ve? Y hay gente que así obra porque no tiene temor de Dios. Y si no tiene temor de Dios es porque usted ni siquiera, la gente que obra así, hermano, ni siquiera ha nacido de nuevo. Porque el que nace de nuevo, él tiene un temor de Dios en su vida. A él no le importa quedarse sin comer. Él le da a Dios el primer lugar. Porque él ama a Dios. Él ama la palabra. Él cumple la palabra. Los mandamientos. Aleluya. Pero hay gente que es al revés. Primero ellos. Yo conocí gente que sí. Él sí, verá sus buenas camisas de buena marca. Sus buenos pantalones de buena marca y sus buenos zapatos de buena marca y todo. Su pobre mujer ahí, verán, le decía que vaya al bazar a comprar la ropa. ¿Ve? Y a los chamacos también. Él sí, ¿verdad? Solo él, solo él. Su familia, ¿verdad? Como sea. Y para Dios, pues si con trabajo le dio a la familia, ¿usted cree que le va a dar a Dios? No, Señor. ¿Verdad? Un mal espíritu. Y así hay gente. Así hay gente en las iglesias que obra de esa manera. Nunca decimos que son todos. No, Señor, no son todos. Pero hay muchos que así obran. No le dan a Dios el primer lugar. Por eso están como están. Por eso su vida anda como anda.
Por eso su testimonio y sus frutos andan como andan, porque no le dan a Dios el primer lugar. Amén. A veces en todo el día ni siquiera se arrodilla el hermano para orar a Dios. A veces en todo el día nadie se pone a leer un mensaje, a leer la Biblia, a oír una cinta, a alimentar su alma. Hay gente que no le da tiempo, o sea, no le da el primer lugar a Dios. Pero amados hermanos, el profeta dice acá, primero es Dios, después tu familia y por último tú. Los hombres de Dios primero le dan a Dios el primer lugar. Saben que Dios es primero. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. La Biblia lo puso a Él en todo el primado. Ahora la iglesia, que es su cuerpo, ahora tenemos siempre que darle el primer lugar a Dios. ¡Aleluya! Antes que cualquier cosa, Él es primero. Dijo el profeta en las 7 edades de la iglesia, cuando dice, toma tu pluma y escribe. Él dice, la viuda de Sarepta, Elías le dijo, hazme a mí primero una torta cocida debajo de la ceniza. Ella lo hizo y Dios mantuvo su casa por un año. Ella le dio a Dios el primer lugar. Dijo el profeta, déle el primer lugar a Dios y observe el milagro. Amén. A veces hay gente que hay días cuando en la iglesia hay culto y ese día no le tocó trabajar al hermano y está libre en casa y que dice, estoy bien cansado. Siempre que los días que descanso hay culto y hoy que descanso hay culto, pero me voy a quedar mejor a descansar. Y por hacer eso no voy a descansar un día, pero en paz. Mejor debemos tener temor de Dios. Yo no haría eso. Yo iría a la iglesia a darle a Dios el primer lugar. Yo iría a la iglesia a escuchar la palabra, a alimentar mi alma con la palabra, a recibir bendiciones de lo alto. ¡Aleluya! Pero amados hermanos, el profeta dijo en el mensaje, Cristo es el misterio de Dios revelado. En el segundo propósito de ese gran misterio, que Dios quería mantener la preeminencia entre su cuerpo de creyentes, los cuales forman su novia, para que así Él pudiera vivir en la gente. Él quiere tener el liderazgo, pero el liderazgo en tu vida, el liderazgo en tu corazón. Tenemos hoy el gran líder es el Espíritu Santo. Y Dios quiere ser el líder en tu vida. Dios quiere que le des a Él el primer lugar en todas las cosas. ¡Aleluya! Deja que Él sea primero. Todo lo demás habrá tiempo de hacerlo, pero dale el primer lugar a Dios. Él bendecirá tu vida. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Que Él nos ayude a entender su palabra. Usted quiere cosechar bendiciones. Usted quiere que le rinda el trabajo, que le rinda el dinero, que le rindan las cosas. Usted quiere no tener deudas, salir de sus deudas. Usted quiere sentirse bien. Dele el primer lugar a Dios. Hágalo y Dios le bendecirá. Dele el primer lugar a Dios en la oración. Dele el primer lugar a Dios en la iglesia. Dele el primer lugar a la palabra en su vida. Deje que Él sea primero antes que todo. Él bendecirá. Él le ayudará. Gloria al Señor.
Que Dios les bendiga. Los que le han estado dando el primer lugar a Dios siempre, que Dios les bendiga. Que Dios les ayude. Que Dios siempre motive su vida y que Él sea siempre el número uno en su vida. Pero los que no le han dado el primer lugar a Dios, en esta mañana todavía pueden decirle: Señor, perdóname. Me arrepiento de no haberte dado el primer lugar. Y usted puede hacerle votos y promesas a Dios. Usted puede prometerle ahora darle el primer lugar en su vida. Hágalo en esa forma y Dios le bendecirá. ¿Desearía ponerse de pie para que oremos?